¿Qué tal, ingeniera? Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Córdoba. Yo les voy a hablar un poquito acerca de los métodos de discos y arandelas y capas. Les voy a explicar un poco de los conceptos como tal y de algunas sugerencias al momento de realizar los ejercicios. Y mi compañero Hamilton y, va a continuar con la fase del ejercicio. Bueno, como bien saben, pues los métodos de discos, hablándoles un poquito más, eh, para poder hallar el movimiento. Para hallar el volumen de un sólido de revolución dividimos el sólido en rectángulos cuyo eje de revolución es el eje de X, ¿verdad? Entonces la revolución de un rectángulo da lugar a un disco. Por lo tanto, este método divide al sólido en discos de ancho X. Hablando de X, ¿verdad? El ancho de cada rectángulo, calculamos el área de cada disco, siempre y cuando sea la región plana circular, con la fórmula del área de discos del círculo, perdón. Para calcular el volumen multiplicamos el área de la región circular por el ancho del rectángulo, ¿sí? Que lo forma X. Acá yo en la presentación coloqué pues la fórmula como tal. El volumen del sólido de revolución obtenía de la región R sobre el eje X está dado por tal y tal, ¿va? Entonces cuando rotamos y todo eso, el eje Y y de la región que está girando entre el eje y una curva, entonces ya aplicamos el volumen sólido revolucionado, está por esta otra fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar acá, eh, platicándoles un poco de las arandelas. Pues el método de arandelas es una extensión del método de discos para sólidos huecos, ¿verdad? Donde se tiene un radio interno de R y un radio externo de la arandela. La integral que contiene el radio interno representa el volumen como tal del hueco y se resta de la integral que contiene el radio externo, ¿sí? A continuación, pues, les voy a platicar un poquito de algunas sugerencias que para calcular los volúmenes por medio de discos o arandelas, ¿verdad? Que lo primero, lo principal que yo les recomendaría pues sería hacer un dibujito. Yo estaba acá realizando uno en Paint, pero creo que no me lo muestra por el programa que estoy usando. Eh, bueno, pues hacer un dibujo que se rota alrededor del eje, dibujar el eje de rotación, si ese eje de rotación es paralelo al eje. La variable de la rotación es X y el eje de rotación del paralelo al eje Y. La variable de integración es Y, ¿sí? Identifique si el sólido de revolución está formado por discos o por anillos, porque también hay un método de anillos que lo van a platicar mis compañeros más adelante. Eh, También está, según sea el caso, pues describa R o el radio, ¿verdad? En términos de la variable de integración. Para hacer el resto hay que obtener la diferencia entre una función y la función del eje de rotación. Donde está la diferencia al revés de esta forma de radio positiva, ¿no? Entonces calcule la integral ya de último utilizando los mismos límites de integración que se ha utilizado para calcular el área de la región que se va rotando. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro el tema. Feliz día. ¿Qué tal, ingeniero? Mucho gusto. El día de hoy le estaré resolviendo lo que es un problema en métodos de discos, así como ya lo explicó mi amigo Jürgen acerca de este tema, pero el día de hoy igualmente voy a explicarles la fórmula que sería de pi que sería resolviendo el volumen, sería pi por la integral de a hacia b de la función elevada al cuadrado en delta x o puede ser en delta y. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver otra vez cómo es que funciona esta fórmula. Primero se crea la región desde dónde hasta dónde, desde el punto A a B. Luego partimos por piezas. Luego tenemos aquí n discos, depende de cuántos discos salgan ahí. Y sumamos cada disco para tener el volumen de este sólido de revolución. Entonces aquí yo escogí esta función que es 9 menos x al cuadrado en el eje x. Cuando lo grafiqué quedó así como se ve acá. Entonces llegó desde
desde acá su vértice que está en 9 y en X llegó hasta 3. Entonces acá con más o menos quedaría girando hacia el eje X, quedaría así como se ve acá, más o menos en esta forma. Entonces para eso utilizamos el método discos. Entonces a continuación voy a resolver este. Entonces como vimos acá, tenemos pi primero, tenemos pi, luego eso por la integral de que va desde 0 a 3, como lo vimos en la gráfica que usamos GeoGebra, desde 0 a 3. Sería otra vez pi desde, que sería desde la función de, sería la función de x de 9 menos x al cuadrado otra vez, y todo esto elevado al cuadrado. Bueno, entonces tenemos esto ya. Bueno, en el siguiente paso ya factoricé acá, entonces aquí lo voy a pegar y quedaría así como vemos acá. Ahora solo lo que nos queda sería integrar la integral de esta función que quedó. Entonces ahorita la vamos a agrandar más. Solo esta. Entonces en el siguiente paso la voy a integrar y así vemos cómo queda, ya para después solo sustituir valores entre 0 y 3. Bueno, aquí ya tenemos la integral entonces, que sería pi por 81x menos 6x al cubo más un quinto de x a la quinta, y esto va a ser evaluado de 0 a 3. Entonces aquí vamos a pegarlo y solo entonces aquí si lo evalúo, entonces si lo evalúo aquí, por ejemplo, cuando sustituyo x en igual a 3, me da un resultado de 648 quintos. Entonces aquí lo vamos a poner 648 quintos. Y aquí abajo, cuando sustituyo en x e igual a 0, aquí me va a dar 0. Entonces cuando sea 0 me va a dar 0. Entonces en el total quedaría 648. Entonces aquí me dio 648 quintos pi unidades cúbicas. Entonces aquí le vamos a pegar 648 unidades pi cúbicas. Entonces este sería el volumen, 648 quintos de pi unidades cúbicas, y ese sería el resultado de esta función.